bendiga. Bienvenidos al tiempo de viernes de enseñanza. Vamos a ir esperando que los hermanos puedan irse conectando para arrancar a orar y arrancar con la palabra. Bueno, vamos a orar, mis hermanos amados. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, esta tarde, noche, Señor, glorificando tu nombre, Dios, exaltando tu grandeza, Señor, declarando que tu poder es grande, que tu misericordia nos ha vuelto a alcanzar, Señor, a abrazar y a abrigar, Señor, el día de hoy. Y vemos allí tu amor y la confirmación, Señor, de tus deseos, Dios. La confirmación, Dios maravilloso, de que quieres seguir bendiciéndonos. La confirmación maravillosa, Dios, de que hay un camino que hay que seguir recorriendo. Tu palabra dice, Señor, que el que sea fiel hasta la muerte será premiado con la corona de la vida, Señor. Alcancemos la vida eterna, Señor. Alcancemos, Dios de la gloria, el destino, el designio que por Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario ha sido desatado. Hoy nosotros confirmamos esto, Dios, que eres nuestro Señor y que eres nuestro Rey, que moriste, Señor, en la cruz por nosotros, derramaste el líquido más preciado y poderoso de todo, Señor, para que todos los que hayamos creído en Él, en el que se ofreció ese sacrificio, sea apartado de la vida antigua y de la condenación hacia una vida nueva y una eternidad contigo, Señor. Nosotros te damos gracias por este tiempo, Señor maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Gracias por permitirnos pasar tiempo en tu presencia. Gracias por que el Espíritu Santo nos ha convencido, Señor, de pecado y nos ha inspirado, Señor, para ser gente que clama, Señor, gente que busca tu rostro, Rey de la Gloria. Gracias por esto, porque es necesario. Señor, es vital, Rey de la Gloria. Y ahora, Señor, que hemos podido adorarte y contemplarte, Señor, ahora queremos escuchar tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Nosotros te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Pedimos que sea tu palabra y tu verdad la que nosotros recibamos el día de hoy, Señor. La que nosotros recepcionemos desde tu trono, Señor, para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento, para nuestro establecimiento, Señor, para nuestra confirmación, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, rechazamos todo lo que no es tuyo en esta hora y atamos todo espíritu maligno que esté detrás de todo esto, de mentira, de falsa enseñanza, profecía, de error y confusión, y lo echamos a la en el nombre de Jesucristo. Para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, a todos muy buenas tardes, a los que están aquí presentes en este lugar, a los que están viendo, están conectados allí a través de la transmisión. Bendiciones a ustedes. Ha sido un tiempo muy bello, Señor, con la presencia del Señor. Ha sido un tiempo muy edificante, todo este tiempo que hemos pasado en la presencia de Dios estas últimas semanas. Y se suponía que teníamos que continuar con el tema que estábamos viendo, que era el Ministerio de la Reconciliación, pero vamos a hacer un paréntesis, vamos a colocar unos puntos suspensivos, que no lo son tanto porque el tema de hoy es bien interesante, y vamos a hablar acerca del ayuno. Amén. Vamos a hablar acerca del ayuno.
¿De qué es el ayuno? Podemos entender el ayuno desde lo técnico, ¿no? ¿Qué es el ayuno? Usted toda la mañana se levanta y ¿qué le dice? ¿Qué le dice a su mamita? ¿Que quiere qué? ¿El qué? ¿Qué quiere para comer en la mañana? ¿Cómo se llama la comida de la mañana? El desayuno. Entonces está el prefijo. ¿El prefijo qué? Des. Y el verbo ayuno, ¿cierto? De ayunar. O sea, romper el ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno técnicamente? Abstenerse de comer. ¿Correcto? Abstenerse de comer. Pero es evidente que para nosotros los cristianos, el ayuno no es simplemente abstenerse de comer. El ayuno debe ser algo más profundo. Debe ser algo de mayor relevancia. Debe ser algo más significativo. Para arrancar, hermano, entonces, y entender un poco lo que es el ayuno. Vayamos al libro de Levítico, hermano. Libro de Levítico, capítulo 16. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. En el versículo 9. Levítico 23, perdón. 23. Vamos a ver el 23 primero. 23. En el versículo 26, ubíquese usted. 23 de Levítico, versículo 26. Dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra, hermano amado. Que hay una esencia, aquí hay un espíritu de lo que es el ayuno. Dice, también habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, escucha muy bien, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Ahí está otra vez repitiéndolo. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Cuando hablamos de tarde a tarde, ¿qué está dando a entender la palabra? ¿Cuánto tiempo es ese de tarde a tarde? ¿Cuántas horas? 12. No. 24. 24 horas. ¿Cuántas horas dura el día de reposo? Perdón, el día de expiación. 24 horas, de tarde a tarde. Lo dice de tarde a tarde porque el día judío, hebreo, comienza ¿cuándo? A partir de las 6 de la tarde. Ellos se rigen por un calendario lunar. ¿Amén? Sí. Entonces, como es un calendario lunar, comienza a las 6, el día comienza a las 6 de la tarde. Y termina entonces a las 6 de la tarde para que comience el otro día. ¿Correcto? Entonces es un día especial, ¿no? Es un día de fiesta, fiesta en el sentido de la religión judía, un día especial. Hay 3 cosas importantes en ese día, que se llama el día de la expiación. La ofrenda, el reposo, el día de expiación es un día especial de reposo. Amén. Es un reposo especial y algo que también mencionaba allí
varias veces el pasaje que me dice. 2 veces lo menciona. Una cosa es la ofrenda, ya que llevar un animalito ese día, había que llevar, nosotros ya no celebramos eso, pero queremos exprimir el contenido de este pasaje para entender lo que es el ayuno, ¿correcto? El ayuno allí, este ayuno, esta esencia del ayuno aparece en el día de la expiación. Ustedes y yo sabemos que expiación en términos profundos es la remisión de pecados de la humanidad hacia un sacrificio, que en el caso particular nuestro, ¿cuál es? ¿Quién es el sacrificio? ¿O quién fue el sacrificio? Jesús. El Señor Jesús. En la cruz del Calvario, que fue donde se ofreció ese sacrificio, nuestros pecados fueron remitidos a Él. Por eso fue tanta el pecado que vino sobre los lomos del Señor, que hasta el día se oscureció, se llenó de penumbra, ¿cierto? De tanta oscuridad. Imagínate toda la maldad de la humanidad concentrada allí en el Señor Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados, sufriendo el castigo que merecíamos nosotros, y allí en el madero derramó la sangre que lava los pecados. Eso es expiación. Pero bajo la ley mosaica, esa expiación recaía para ese momento sobre animales, ¿correcto? Sobre animales. Entonces estaba la ofrenda de expiación, estaba establecido que ese día era reposo total, solamente enfocados en las oraciones, solamente enfocado en el momento de la expiación. Y dice en 2 oportunidades algo importante: afligiréis vuestras almas. Entonces aquí encontramos cómo entendemos afligir el alma. Y investigando, no es que se cogieran a azote, no es que se arrojaran silicio sobre la cabeza, ceniza sobre la cabeza y se vistieran de silicio, que era algo que se desarrolló mucho en la religión judía. Afligir el alma era abstenerse de comer. Dígale a que está al lado, abstenerse de comer. O sea, había una ofrenda, había reposo. Y el reposo, más allá de no hacer las cosas cotidianas, era una convocatoria del Señor para pasar tiempo en su presencia. Y dentro de ese día de expiación, dentro de ese reposo, había que abstenerse de alimento. Abstenerse de alimento, lo que es traducido aquí en este texto como aflicción del alma. Y es evidente, hermano, que cuando usted deja de comer por un tiempo prolongado de horas, su cuerpo comienza a sufrirlo. Nosotros no estamos diseñados para pasar tanto tiempo sin comer, y más en estos tiempos contemporáneos donde de pronto en otro tiempo la comida no era como hoy. Algunos afirman que en el mundo antiguo se comía una vez al día, un banquete al día. ¿Sí? Pero nosotros estamos en un tiempo, y de hecho otros aseguran que en algunas sociedades no se comía todos los días. Era cada día de por medio un banquete, o sea, eran cosas de la antigüedad, como el sueño. Antes el sueño era partido. Por eso es que usted a veces se despierta a las 3 de la mañana, porque sus genes tratan de recuperar las costumbres anteriores. Usted dice, ay, ¿qué me pasa? ¿Será que el Señor me está llamando? No, usted se le parte el sueño. O sea, no era común antes que el sueño se prolongara durante 8 horas. De hecho, a mí particularmente nunca me ha pasado eso. Contados con los dedos de la mano son los días en los que yo he dormido, como dicen, las sagradas 8 horas seguidas. Mi sueño siempre ha sido partido. Y cuando examino estas cosas, veo que mi primer sueño es diferente al segundo. Ya tiene sentido. Entonces, ahora la gente come 3 veces al día. Entonces se levanta, uy, tengo hambrecita. Se prepara sus huevitos, se prepara su chocolatico, dependiendo del lugar usted la costumbre que usted tenga, su caldito. Y desayuna, rompe el ayuno y rompe las horas en que no ha comido.
Para ese día había convocatoria para la aflicción del alma, lo llama así la palabra. O sea, un tiempo prolongado de horas que se sienta en su vida, o sea, que usted lo sienta. Amén. Que diga, uy, que llegue una hora en la que usted diga, de pronto si pasa 1 hora, 2, 4, 6 horas, 8 horas, usted dice, uy, me siento bien, pero parece ser que a partir de la hora 16 de un ayuno de un día, usted comienza a sentirlo en su cuerpo, como si su cuerpo comenzara a esculcar los rincones de sus reservas para ver a dónde le echa mano. Eso su cuerpo lo siente. Eso se llama, y su carne lo siente. La idea es que su carne, que es la que se nutre, su carne biológica, la que se nutre de la comida, lo sienta. Y emane en usted una potenciación de su espíritu. Amén. Una potenciación de lo de Dios. Propicio para un día tan especial como ese, donde básicamente usted tenía que llevar una ofrenda al altar y pasar tiempo con Dios. Amén. Pasar tiempo con Dios. En reposo, olvidándose de todo. Ese no era día de trapear, ese no era día de barrer, ese no era día de ir a la fábrica, no era día de ir al trabajo. Era tiempo de reposo, era tiempo de abstenerse de alimento, aflicción del alma y tiempo de ofrenda. Día de expiación. De ahí viene la esencia desde la ley, porque la ley contiene la savia, el nutriente más tremendo de la voluntad de Dios, está en la ley. Que lo que hace el Señor Jesús es exprimir esa savia y exponerla conforme a su llamamiento y sacrificio. Por eso él dice, yo no vine a incumplir la ley, yo vine a extraer la esencia de la ley y plantarla en un pacto superior. Por eso ahora nosotros no llevamos ofrenda animal, porque ya la ofrenda perfecta fue sacrificada en el madero. Pero la esencia de este día de expiación sigue estando vigente. Por eso hoy el ayuno, la aflicción del alma es todavía importante. Algunos dirán, ay pastor, ya no es tiempo de ayunar. Pero mire lo que dice la palabra para que usted entienda mejor. Mire lo que dice la palabra, hermano, en Mateo capítulo 9. Como todo lo que es de Cristo, ya no está en el marco de lo imperativo, como si lo era la ley. Y muchas de las cosas imperativas de la ley, fíjese lo que decía Levítico, ¿no se acuerdan lo que decía allí? Que el que no afligiere su alma, ni guardara el reposo, ¿qué hacían con él? ¿Qué hacían con el que no guardaba el reposo ni ayunaba ese día? ¿No lo leyeron? Lo mataban, era digno de muerte. El que no guardaba el reposo de la expiación. Ahí estaba en Levítico 23. Ahí estaba. El que no guardaba el reposo y no afligía su alma o no ayunaba, lo mataban. Eso ya hoy, bajo pacto de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, no amerita una pena capital o la pena de muerte, pero sí sigue siendo importante dentro de la vida espiritual, ¿eh? El reposo y la aflicción del alma. Amén. El ayuno sigue siendo importante. Entonces, miren lo que dice, porque de pronto nos escudamos con que es que eso ya no es. Una de las cosas que más nosotros promulgamos, hermano, es la recuperación de la senda antigua. Y le digo una cosa, dentro de la senda antigua, la oración, el reposo, el ayuno, la aflicción del alma es completamente necesario. ¿Por qué? Porque la idea, y lo miraremos ahora a través de lo que el Señor dice, la idea es la desaparición del yo, o lo que se dice morir. Como dice el apóstol Pablo, todos los días muero, o lo que dice el Señor Jesús, negarse a sí mismo. Dentro de ese concepto, el ayuno
el reposo, la oración son supremamente importantes. Por eso el apóstol Pablo, respecto a la oración, dice, oren sin cesar. O sea, tengamos una vida de oración en la intimidad con nuestros hermanos. Es importante un ministerio. Digo ministerio por hablar de un área de servicio donde haya gente madura en el evangelio que se introduzca en la intercesión para orar por el pueblo. Eso es importante y hay que tener constancia en eso. El ayuno ahí en ese escenario es también importante. Pero podemos estar diciendo, no, pero eso el ayuno, eso el que ya Moisés ayunó, ya ayunó el Señor Jesús. El ayuno de Moisés, que fue el más tremendo de todos, que fue un ayuno de alimento y no tomó agua en 40 días. Claro, Moisés tuvo el privilegio de que estaba en medio de la chequina de Dios. ¿Ya qué agua iba a necesitar él? ¿A qué hora se iba a tomar un vaso de agua hablando cara a cara con Dios? Tremendo lo de Moisés. Aquí dice entonces en el 9:14 de Mateo. El título dice la pregunta sobre el ayuno, ¿cierto? Hay una inquietud sobre el ayuno, como podemos tenerla hoy, una inquietud sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, o sea, los de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Usted tiene que comprender, hermano amado, que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio tremendo y fue un ministerio que a la vista era muy reconocido, muy potente, había mucha potencia en la predicación del ministerio de Juan el Bautista. Y esos hombres se caracterizaban, conforme a este pasaje, en que ayunaban mucho. Los fariseos también ayunaban mucho. Pero tenemos que decir que no todo el que ayuna lo hace con un corazón correcto. Ellos estaban cuestionando, claro, porque pueden haber una serie de pugnas. Parece ser que no fue fácil el empate entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio del Señor. De hecho, ya habiendo visto la señal, Juan el Bautista habiendo visto la señal de que él era el Cordero de Dios, porque vio el Espíritu Santo descender sobre él en las aguas del Jordán. Aún con esa señal, cuando estaba en la cárcel, Juan manda a preguntar otra vez que si él es el Mesías, que cómo hago yo para saber si él es el Mesías. O sea, me habla de que no fue fácil la llegada de Cristo, entender que llegó Cristo. Y en ese orden de ideas había como una especie de pugna, porque los discípulos de Juan el Bautista miraban que ellos ayunaban, tenían una disciplina de ayuno fuerte, seguramente rigurosa, y veían a los discípulos del Señor comiendo a toda hora, todos los días comían pescadito, uvita, pan de cebada, y los discípulos de Juan delgaditos, ayunadores los tipos. Claro, ellos vieron esto y se preguntaron, tenían que preguntarle al Señor. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros, los discípulos de Juan, sí lo hacemos? El Señor responde en el versículo 15, dice, Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Está Cristo allí, les está diciendo, paren el ayuno porque ya llegó el Mesías. Está diciendo que ellos comen porque ¿para qué ayunan si está el Mesías ahí? Pero también le está diciendo a ellos, ya no necesitan afligir más su alma porque yo estoy acá con ustedes. Está trayendo una palabra como liberadora. ¿Y para qué? El ayuno es satisfactorio, pero no podemos negar que cuando levantamos el ayuno es también sabroso. No podemos negar esas cosas. Pero entonces está dando una pauta, dice, mientras hay bodas, mientras el esposo está con ellos, ¿para qué se ayuna? Ya el esposo está con ellos. Lo que me dice a mí que el ayuno es para hacer aparecer el esposo. ¿Correcto? Pero después de la pregunta que él mismo formula, viene la respuesta, pero viene una respuesta o viene una añadidura, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
tenemos noticias. ¿El esposo les fue quitado? Sí, claro. 500 testigos lo vieron. Caminó 40 días con sus discípulos, con los testigos, lo vieron, lo tocaron, comieron con él, lo disfrutaron 40 días después de resucitado. Y vinieron los ángeles del cielo, como un día vendrán los ángeles por los arrebatados y los resucitados, y se lo llevaron. Y esos ángeles dijeron, así como fue llevado el Señor en toda su gloria, así un día vendrá. Nos fue quitado. Pero entonces reflexionamos, porque el Señor dice que eso era conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué era conveniente? Porque vendría el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, dijo el Señor. Yo les voy a dejar mi espíritu. Pero también conforme a esta palabra, combinamos las dos cosas, ¿no? La intervención del espíritu y la necesidad de que el ayuno, que la abstención de los alimentos de la carne, que es sinónimo de aflicción del alma, conforme al pasaje de Levítico, sean prácticas que se mantengan en nuestra vida cristiana, genuina. No es imperativo, pero es algo que se convierte en un excelente instrumento para someter la carne, para negarnos a nosotros mismos, para morir cada día y también para que la manifestación del Espíritu sea mayor. En ese orden de ideas, hermano, entonces, si de pronto habíamos hecho una para en estas cosas por razones de nuestras vidas, de pronto es bueno volver a esculcar dentro de nuestras herramientas la herramienta del ayuno. Y ahora que tenemos un mayor conocimiento, podemos hacer uso de ella con más sabiduría y le digo una cosa, con más eficacia. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque seguramente en nuestras épocas, sobre todo primitivas del cristianismo, pudimos haber hecho uso del ayuno, pero como muchas cosas que hacíamos, las hacíamos sin entendimiento. Entonces, de pronto lo que estuvimos practicando fue el ayuno fariseo. ¿Cuál es el ayuno fariseo? El ayuno religioso, el ayuno de mostrar, el ayuno de competencia, el ayuno del inmaduro, el ayuno del simple, el ayuno del necio. Porque nosotros pasamos por etapas de inmadurez, donde hay competencias, donde de pronto se ponen en disputa las relaciones y los llamamientos de los hermanos. Entonces ayunábamos, pero de pronto caíamos en la trampa de mostrar que ayunábamos. De pronto no con nuestras palabras, pero sí nos encargábamos de que la gente se diera cuenta de que ayunábamos. El ayuno inmaduro, el ayuno del fariseo. El Señor los reprende diciéndoles, ustedes ayunan para ser vistos. Ellos ayunaban, claro que sí. Y demacraban sus caras, se demacraban las caras, claro, el ayuno demacra. A una persona que no comió un día se le nota. Pero ellos lo hacían para ser vistos, así como les gustaba orar en las azoteas donde eran vistos. Uno lo vio en la iglesia, había gente que le gustaba orar en el altar. ¡Oh, Señor! ¡Oh, una oración! Pero en la casa, hermano, nada de oración. Eso pasaba con el fariseo. Ayunaban por su ego, ayunaban por su orgullo. Un ayuno religioso. De pronto lo hicimos así. O lo hicimos sin dirección. O lo hicimos creyendo que somos nosotros los que hacemos las cosas. De pronto le robamos la gloria a Dios en algún momento haciendo ayunos. Es que yo soy un berraco para el ayuno. Como el que era berraco para las vigilias. Como el que era berraco para madrugar, a orar. ¿Usted cuántos capítulos ha leído? ¿Cuántas veces se ha leído la Biblia? Competencias, fariseos. Pero ahora que tenemos herramientas y de pronto hemos avanzado mucho más en el trato de Dios, nuestro carácter ha mejorado, hemos aprendido algo de humildad, podemos, si está guardado eso, sacar la herramienta del ayuno para volver con sabiduría,
conforme a la medida de fe y a la cruz que el Señor ha puesto en nuestras espaldas, podemos hacer uso del ayuno, porque el Señor dice que es una herramienta extraordinaria para esperar a que el esposo que nos fue quitado venga otra vez. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Es una buena herramienta. Fíjese, hermano, que la esencia del ayuno está en ese capítulo 23 de Levítico. Y fíjese que el ayuno que propone un día tan importante como el reposo de la expiación es un ayuno de 24 horas. No es un ayuno que lo va a matar. ¿Sí? No es un ayuno de 21 días como el que hizo Daniel. Un ayuno fuerte ya. No es un ayuno de 40 días como hizo el Señor, ni como el que hizo Moisés. Son ayunos ya de gente de envergadura. Todo conforme a la medida de fe. El pastor Gille Ávila hacía ayunos largos porque era un hombre que Dios le dio esa capacidad. Hay gente que es tremenda para muchas cosas de Dios, pero tenemos que hacerlo entendiendo cuál es nuestra medida, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra envergadura. Y el ayuno mismo debe tener un propósito, una consistencia, una razón de ser debe tener el ayuno. Entonces sí es bueno ayunar. ¿Qué es imperativo? No. Me pongo yo a pensar, ¿no? Mi esposa estaba hablando del pasaje esta tarde que estábamos hablando y orando. Del pasaje de Jonás, ¿no? Y siempre meditaba, no me había puesto a meditar en eso, que el ayuno de Nínive fue por decreto, hermano. Claro, mire cómo se tomó en serio el rey de Nínive, la cosa, que dijo, oiga, el Dios de Israel ha hablado, y ¿cuándo dijo Jonás que había que ayunar? No dijo Jonás, dijo arrepiéntanse, dijo, pero se lo tomó tan en serio el rey de Nínive que ordenó que desde él hasta los animales se vistieran de cilicio, se cubrieran de ceniza y ayunaran fueron 3 días, creo que fue. Sí. 3 días, toda una nación ayunando. Sin entender, el que lo entendía de pleno era el rey. Pero fue tan imperativo, tan impactante el mensaje de Jonás, tan determinante, tan ultimátum lo que Dios dice, que se dijeron, vamos a arrepentirnos ayunando, vamos a afligir nuestra alma al extremo para que Dios nos perdone. Tremendo, ¿no? Pero el día de la expiación me habla de 24 horas. Dios me ha hablado acerca de la eficacia, no se trata de tramos largos de oración sin parar o tramos largos de hacer y rehacer, no, se trata de cosas sustanciosas, efectivas, de gran potencia, hermano. Hagamos oraciones. Tenemos que orar mucho, claro que sí. Hace poco escuché, y de eso lo hablaremos en otro momento, los tipos de oración. Estaba escuchando una predicación viejita de Benny Hinn donde hablaba acerca de la oración del silencio. Se quiere que Dios le hable, deje de ser una cotorra, aprenda el silencio, la oración y la contemplación de Dios. Son misterios impresionantes de cómo orar a Dios, de cómo meterse con Dios, pero eso no es el tema ahora. Tenemos un tema general que es cómo meternos en Dios, cómo aprovechar su presencia, cómo orar, que tenemos que orar, cómo podemos ayunar. Y en medio de todo esto lo que Dios nos ha hablado es sean eficaces, o sea, pasen tiempo sustancioso conmigo. Amén. La aflicción del alma no es simplemente dejar de comer, me tengo que meter en la presencia de Dios. Esto es elemental para todo cristiano. Que eso es lo que se conoce como caminar en su presencia. Amén. Y no hacer las cosas como el religioso, ni hacer las cosas como el fariseo, para ser visto. Y es lo que dice, hermano, Números 17. Vamos al libro de Números 17, 9. Dice lo siguiente, miren.
No es números. Me perdí acá, perdón, mis hermanos. No, tengo anotado mal ese versículo, me leyeron mal. Era un pasaje donde también se hablaba acerca de la aflicción del alma para el pueblo de Israel. Pero estamos hablando que no tenemos que hacer el ayuno del fariseo. ¿Dónde entendemos cuál es el ayuno del fariseo? Vamos entonces a el capítulo 58 de Isaías. 58 de Isaías. Y qué mejor título se le puede dar a ese capítulo que el verdadero ayuno. Estamos hablando del ayuno, pues que Dios nos diga cuál es el verdadero ayuno. Porque hemos extraído un material medular acerca del Levítico, del día de la expiación, pero aquí en Isaías 58, un profeta que le está hablando a muchas generaciones, un profeta mesiánico que está hablando de la profundidad del sentido de las cosas de Dios bajo la óptica y bajo el lente de Jesús. Entonces dice aquí Isaías con profundidad. Isaías está hablando aquí con profundidad. Dice acerca del verdadero ayuno: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Arrancamos mirando que el ayuno empieza a aparecer como una herramienta para combatir rebelión. Fíjese que hemos hablado acerca de, en el capítulo 23 de Levítico se utilizó la palabra reconciliación. Y aquí está hablando acerca de rebelión. ¿Se acuerda que hablamos del espíritu de los hijos de desobediencia? O sea que mire que tiene que ver con el misterio de la reconciliación. Combatir la rebelión, la desobediencia, combatir el pecado, ¿correcto? Estamos entendiendo que aparece la herramienta del ayuno para combatir estas cosas. Dicen que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Si ve que aquí aparece otra vez el sinónimo. Ayuno, aflicción del alma. Pero fíjese que el profeta está diciendo, no sean hipócritas. No entren a ayunar. Mire cómo el ayuno parece ser como un paso élite en la vida del cristiano. La vida del cristiano está lleno de palabras, la vida del cristiano está lleno de oración, la vida del cristiano está lleno de congregarse, el ejercicio de la piedad y de la misericordia. Pero dentro de eso hay como escenario, el ayuno aparece como un escenario especial. Respecto a la oración podemos decir cualquiera puede orar, ¿cierto? Cualquiera puede perseverar en la oración hasta que Dios escuche. Pero respecto al ayuno, mire lo que demanda el profeta, o demanda Dios a través del profeta. ¿Por qué se acercan a humillar vuestras almas y a ayunar si no hacen caso y no se dan por entendidos? Lo que quiere decir que si usted se acerca a ayunar como un escenario especial de acercamiento a Dios, como mínimo, conforme al versículo 2, usted tiene que ser practicante de la justicia. O sea, el cristiano escueto, el cristiano mediocre, el cristiano ambivalente, el cristiano bipolar, es mejor que no ayune. Así como cuando la palabra dice que cuando se toma la cena, mire que usted esté digno delante de Dios. ¿Qué dice la palabra allí? Póngase a cuentas con Dios, tenga dignidad delante de Dios, o sea, no ande en pecado, no ande con cuentas pendientes, no ande con gato enmochilado, porque va a tomar la cena indignamente. Y dice el apóstol en Corintios que por eso hay muchos enfermos. Mire que Dios nos muestra misterio. ¿Por qué está enfermo el hermano? ¿Por qué le pasó eso? Pues mire que no sale de eso. Porque seguramente
pudo haber tomado la cena indignamente. No, hay que tomarla en serio, estando uno a cuentas con Dios. Si usted está raro, si usted la ha embarrado o no se siente digno de tomarla, quédese sentado. Mejor, hace mejor. Con el ayuno es algo parecido. Usted va a entrar en ayuno, como mínimo tiene que estar a cuentas con Dios y tiene que estar practicando notoriamente la justicia. Allí Dios dice, bueno, ahora sí entre a ayunar, porque es un entendido. Entre a ayunar porque hace usted de los que hace caso. Ahora venga y ayune. Pero ¿qué pasa con los inentendidos, con los fariseos? Aquí en la respuesta dice, he aquí, versículo 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y coincide, dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores, a gente malvada, explotadora, gente injusta, pilla. Fariseos eran así. Así, y coincide con lo que dice el apóstol Santiago acerca de los que piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Los amigos del mundo, correcto. Aquí estamos hablando de gente religiosa malvada. Ayunan, pero ayunan sin entendimiento, ayunan sin hacer caso, y además de eso, para su propio gusto, y además oprimiendo a los trabajadores. Completamente, seres de prácticas completamente injustas que entran a ayunar. No lo haga así, dice el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Ayunan para contender, ayunan para oprimir, para aplastar. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Como con la oración, el propósito del ayuno, que debe ser un tiempo lleno de oración, es que Dios lo escuche a uno en lo alto. Entonces, como mínimo, usted va a entrar al ayuno siendo un hombre de justicia. Va a afligir su alma siendo un hombre justo. No es para cualquiera. Lo que me dice que el ayuno no es para neófitos, que el ayuno no es para el recién llegado, que el ayuno no es para el entendido, que el ayuno no es para los niños. Ellos no entienden eso. Para gente entendida que practica y que da buen testimonio de justicia. ¿Correcto? Allí es donde es eficaz el ayuno, cuando las personas que van a ayunar tienen estas características. Miren lo que dice el versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre, es su alma. Vuelve y dice, es para la aflicción del alma, coincide con Levítico. Que incline su cabeza como junco, o sea, un acto supremo de doblegamiento, de humillación, y haga cama de silicio y de ceniza. Ese es el ayuno que Dios necesita. Pero aquí el Señor, aunque esa es una característica del ayuno, está hablando de que ellos lo hacen de manera religiosa. Pero dice en el versículo 6, ¿cuál es el objetivo central del ayuno? No es que esté mal que el hombre aflija su alma. No es que esté mal que el hombre se doblegue, se humille. Lo que está mal es hacerlo con un mal corazón, ¿correcto? Por eso dice, llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. No, porque tienen un corazón equivocado, son hombres injustos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, ¿quién debe entrar al ayuno? Hombres de testimonio y de justicia, que van a entrar para que sea evidente que no es por sus placeres, no son sus gustos, no son sus deseos ni sus codicias las que van allá a través del ayuno solicitar ante Dios. El ayuno es un acto piadoso y un acto de misericordia para romper ligaduras de impiedad, para romper cargas de opresión, para dejar libre a los quebrantados y romper yugos del pueblo. Propósitos de libertad delante de Dios. Para eso se ayuna.
O sea que el día de la expiación tenía que ser un clamor de libertad para Dios. Romper cadenas. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hay que mirarlo con la profundidad necesaria, ¿no? No se trata de ir y vestir desnudos, literalmente o físicamente, o a componer banco de alimentos, no, está hablando de pan espiritual. No es el ayuno para ser nosotros dispensadores de pan. No es el ayuno para ir y salvar las almas y llenar la casa de Dios de almas. No es ir y cubrir la desnudez del pecador como cuando pecó Adán. Esa es la profundidad de esto. No podemos centrarnos en una cosa de obra social, que es buena hacerla, pero Dios nos convoca a hacer las cosas profundas. El ayuno debe ir llevarlo uno a una cosa profunda de libertad, un poder, desatar un poder para la libertad de las almas. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Ese es el objetivo del ayuno, hermano. Potenciar, desatar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos, para que usted quede con herramientas para ir y meditar en estas cosas, hermano. Amén. Y considere de verdad que todo esto, cuando se aplica de la manera correcta, es de enorme y de gran bendición. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nosotros te alabamos, Señor. Nosotros te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios, de poder ayunar. En este momento nosotros entregamos todo ayuno que estemos haciendo el día de hoy. Amén. Toda convocatoria de tarde a tarde que tú hayas hecho el día de hoy. La entregamos, Señor, en tus manos. Y pedimos, Señor, que nos escuches, Dios, y que las cadenas de tu pueblo se rompan, las ligaduras de impiedad se rompan, la iniquidad se rompa, rompa los barrotes, rompa las cadenas de esclavitud, rompas, Señor maravilloso, la rebelión y todo pecado y tendencia de pecado, Señor. Liberta a tu pueblo en todos los aspectos, Amén. en todas las áreas, toda maldición, secuela, todo efecto, consecuencia de la antigua vida, rómpela en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, que la presencia tuya nos llene, que tu gloria se aumente en medio de nosotros. Amén. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que oramos, Señor, como principal escenario para todas estas cosas y para la salvación de miles de personas. Que traigas un avivamiento a nuestras vidas, a nuestras congregaciones y a las naciones en el nombre de Jesús. Liberta a las naciones de aquellos que quieren destruirla. Nosotros atamos todo espíritu de satanismo, brujería, persecución, destrucción, desolación. Atalía, Jezabel, Absalón, Delaía, Sanbalat, Tobías, Amán, Saúl, Esaú, todos estos atados y echados a la vida. Toda rebelión, contumacia, división y contienda, inmundicia, perversión, todo esto es atado y echado a la vida. Destruido toda oración contraria, todo conjuro contra nosotros, toda arma que se ha levantado en contra de nosotros, destruida es, en el nombre de Jesús. Que tus ejércitos, que tu reino se movilice y conspire a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Que tú acampes alrededor nuestro defendiéndonos, que seas tú nuestra fortaleza, que tu mano poderosa de diestra de justicia nos defienda siempre. Que nos llenes de tu paz y tu gozo en el nombre de Jesucristo, que tu luz siempre alumbre en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo, que seas tú nuestro sanador, que seas tú nuestro sustentador y proveedor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, atamos todo caballero de la noche y de Morfeo, toda retelación y venganza, furia de las tinieblas, la atamos y la echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo,
Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza hemos orado. Que sea una noche llena de tu presencia y de tu poder en medio de nosotros para la gloria tuya y para tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas, Señor, y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten en nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Un saludo a todos.